Perdido en China, el mundo del autismo. Hace muchos años, cuando yo era un pequeño, mis padres me llevaron de vacaciones a un país que no conocía. Aquel país se llamaba China. Era muy distinto a México, con un lenguaje diferente al nuestro, formas de comer muy raras y vestimentas que a mí jamás me hubiera gustado usar. Pero a mí eso no me preocupaba, pues mis papás sabían entenderse con aquellas personas. Yo me divertía como nunca antes lo había hecho, con aquellos lindos juguetes, y con mis papás a un lado nada me podía faltar. Duramos varios días disfrutando de aquellas vacaciones. Todo iba perfecto, un viaje inolvidable. Y sí que sería un viaje inolvidable. El último día mis padres decidieron ir a comprar recuerdos. Salimos del hotel para comprar, pero nos dimos cuenta que había una gran cantidad de personas en la calle, pues había un gran desfile por el Año Nuevo Chino. Era demasiada gente que sin percatarlo me encontraba solo y sin mis padres. Estaba lejos de casa, estaba perdido en China. Estaba tan asustado al ver mi realidad. Comencé a llorar tan alto que la gente que me rodeaba volteó a verme. Me quisieron ayudar, pero al no entenderlos, me asusté. Así que forcejeé con ellos, los mordí, los pisé y solté patadas hasta que por fin conseguí escapar. Corrí como nunca antes lo había hecho, hasta que me percaté que estaba solo, que había alejado a todos de mí. Comencé a caminar, tenía hambre, sed y frío. Me dejé caer detrás de unos botes de basura donde habían unos cartones para amortiguar el frío cemento y pasar la noche ahí. Al día siguiente no quería abrir los ojos, tenía tanto miedo de abrirlos y ver que mis padres no estarían ahí para darme un beso de buenos días. Finalmente, mis miedos no se hicieron esperar. Al resignarme, me levanté, caminé sin rumbo, comencé a recordar a mis amigos de la escuela y aún no sé bien por qué, recordé a un niño de mi salón, con el que no tenía buena relación. Ese compañero era muy berrinchudo y parecía que no entendía lo que la maestra le decía, pues no hacía caso. 2 veces me llegó a morder. Al recordarlo vino a mi mente cómo había actuado cuando me perdí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tenía que agredir a esas personas que quizá me habrían podido ayudar? Pero ya lo había hecho y no podía dar marcha atrás. Al llegar a un parque, vi a tantos niños tan felices que pensé que tal vez un poco de juego me ayudaría. Así que me dispuse a acercarme para que me invitaran a jugar. Pero de pronto lo recordé. ¿Cómo iba a llamar su atención si yo no hablaba su idioma? Pero cuando ellos se acercaron, y aun cuando ellos no hablaban mi idioma, sus señas eran claras. Me estaban invitando a jugar. Y decidí que sería bueno enseñarles a jugar lucha libre como lo hacía con mi primo. Ya se imaginarán cómo terminó. Pronto se alejaron de mí con un gesto de molestia y confundidos. Al poco rato comprendí lo que había pasado. Y volvió otra vez a mi mente el mismo niño de la escuela, su agresividad, su falta de comprensión ante nuestros juegos. Y de cómo yo lo miraba, exactamente como ellos, como si ese niño fuera un alienígena. Pasaron los días y noches. Yo ya no sabía qué hacer. Estaba muy sucio, flaco, pues no había comido más que lo que encontraba en la basura que, según yo, aún se podía comer. Llegué a un lugar donde vendían comida, un local pequeño que en ese momento para mí era un paraíso. La señora que atendía debió de haber leído mis pensamientos, pues se acercó con un plato de comida y unos palillos, pues de ese modo se come allá. Lo que me dio ahora que lo recuerdo se veía horrible, pero en ese momento tenía tanta hambre que comencé a tratar de comer con esos palillos. Era muy difícil y yo estaba tan desesperado que comencé a comer con las manos. Todo el que pasaba por ahí me veía con un gesto y expresión de asco.
Cuando terminé de comer y vi cómo me miraban, me sentí como un bicho raro. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pues la gente no comprendía que tenía hambre, que yo no era de ese país y por lo tanto no sabía las cosas que ellos saben. Traté de acercarme con unas cuantas personas para que me ayudaran, pero en sus rostros se reflejaban sus pensamientos. Era como si pensaran que estaba loco o que era raro. Ya no solo tenía miedo, sino también coraje, tanta ira, pues yo no era ni tonto, ni loco, ni extraterrestre. Por la tarde comenzó a vencerme el cansancio como nunca. Creo que fue el llanto, el coraje y el hecho de comer algo digno en días. Me recosté en una banca y comenzó a vencerme el sueño. Empecé a soñar con aquel niño. En mis sueños, él estaba comiendo con las manos en un rincón, solo, y yo llegaba y le tiraba la comida al piso. Él la recogía y la comía. Después comenzábamos a jugar fútbol. Y de pronto él llegaba y tomaba la pelota con la mano, corría con ella y sonreía. Yo se la quitaba al tiempo que él me mordía, así que le gritaba que se fuera aventándole una roca en la cabeza. Cambiaba el sueño y él estaba en clases llorando y pataleando, pues no quería hacer caso a la maestra de que se había cancelado el recreo, pues había comenzado a llover. Y yo lo veía como si estuviera loco. Cuando desperté, me desconcerté por mi sueño, pues todo eso alguna vez lo había hecho. Qué cruel fui con él. Me sentía muy mal conmigo mismo. Pero ese no era el momento de pensar en aquel niño. Tenía que pensar en este problema y regresar con mis padres. O tal vez era el momento de pensar en aquel niño. ¡Claro! No me había dado cuenta. Todo lo que estaba pasando era su mundo, y si recordaba cómo era su mundo, podría salir de ese problema. Caminé a un parque, vi a un pequeño que dibujaba. Le pedí a señas que me prestara papel y lápiz y comencé a dibujar. Todo lo que podía sobre de que estaba perdido y que yo no era de ahí, pues recordé que aquel pequeño se comunicaba con imágenes. Al terminar, fui corriendo a buscar a la señora que me dio de comer, pues al parecer se veía buena persona. Y pronto recordé también que mi compañero se comunicaba por medio de señas. Y cuando le querían indicar algo, le fijaban la mirada para que entendiera. Yo me dispuse a hacer lo mismo con la señora. Le mostré mi dibujo, hice señas y funcionó. La mujer me entendió. Me llevó con los que parecían las autoridades de ese país, así que me ayudaron a localizar a mis padres. Jamás olvidaré la expresión de mi madre al verme, el llanto incontrolable que tenía y el descanso de mi padre de ya no tener que fingir fortaleza con mi madre. No olvidaré a aquellas personas que me ayudaron, ni tampoco a las que me dañaron, o la alegría que sentía al regresar a México. No sabía si algún día superaría lo que había pasado. Lo único que sabía era que estaba con mis padres nuevamente, y que al aterrizar en México, lo primero que haría sería agradecer y pedirle disculpas a mi nuevo mejor amigo. Fin. Una persona con autismo es igual a ti, solo que en su mente tiene un país distinto al nuestro. Ayudémoslo a volver a casa. Ayudémoslo a comprender y a vivir tranquilo en su mundo, porque no sirve de nada hablar, leer, escribir y jugar si estás perdido en China. Autora Delia Neri.